Buenos días, hermanos, a todos. Los invito a poder ir buscando ahí en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo número 2. Vamos a ver algunas cositas a partir del versículo 12 en esta mañana. Pero a pesar de las cartas que él enviaba desde la cárcel, tenemos una carta que es precisamente esta, la carta de los filipenses, en donde él de alguna manera elogia bastante su vida cristiana, ¿no? Había elogios de parte de Pablo. Pero también, a pesar de que ellos estaban bastante bien espiritualmente, en esta carta lo que va a tratar de producir en ellos es un ánimo a perseverar con gozo en el Evangelio del Señor. Así que el consejo era a seguir y a seguir aún más en lo que ellos sí venían perseverando y en lo que ellos sí venían caminando, ¿no? No es que estaban andando en contra del Evangelio, no es que tenían conductas inapropiadas con respecto a lo que el Señor dice en su palabra, sino que les anima a poder perseverar y a poder pasar todas las dificultades y las circunstancias difíciles por las cuales cualquier iglesia pasa, tomados de la palabra del Señor, alentándolos de varias maneras, como por ejemplo lo hace en el capítulo 1, en el versículo 6, cuando Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese es uno de los versículos que nosotros tenemos como una promesa clara, individualmente, no solamente como iglesia, sino individualmente, ¿no? El Señor comenzó la obra de salvación en el corazón, ha regenerado el corazón, lo ha llamado eficazmente, lo ha adoptado como hijo. Entonces, no hay duda que el Señor va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo la obra en tu corazón y en mi corazón. Pero claro, el arranque, el punto principal de esto es que el Señor haya salvado, que el Señor haya cambiado ese corazón. Ahora, a lo largo de la carta a los filipenses, nosotros podemos ver un propósito claro de parte de Pablo en, bueno, como decíamos, animar a los creyentes fieles, a llevarlos a considerar aún más la comunión entre ellos, a tener más gozo y más paz mediante una unión íntima y constante con Cristo. Esto es lo que él animaba a esa iglesia. Ellos venían bien, estaban bien, era una iglesia elogiada, pero les seguía animando. Y esto es a considerar, hermanos, porque a veces uno cree que está muy firme en el Evangelio, a veces uno cree que está muy bien parado frente a Dios, frente a la iglesia, frente a una vida privada de comunión y frente a una vida congregacional, pero siempre es necesario seguir siendo alentados. Siempre es necesario seguir siendo animados porque vamos a decaer muchas veces. Dentro de los temas que Pablo aborda en esta carta, les cuenta de sus permanentes oraciones por ellos, de que estaba preso a causa del Evangelio, pero no como un
pesar o como algo que estaba en contra. Al contrario, él consideraba que si su situación personal de estar encarcelado a causa de predicar el Evangelio era necesario, bueno, valía la pena por eso. Pero entre otras cosas también él les hace ver a través de esta carta de los sufrimientos que Dios permite pasarle a los hijos de Dios en esta vida para animar a la iglesia. Eran sufrimientos que ellos iban a pasar, que toda iglesia pasa de manera individual y de manera congregacional, pero son necesarios esos sufrimientos, como siempre decimos. Dios permite que la iglesia pase, pero ahí es donde se va a manifestar la unidad cristiana y la humildad en el corazón de los hijos de Dios. Al final de la carta hay una advertencia a esta iglesia a cuidarse de los falsos profetas, como muchas cartas que nosotros leemos en la palabra, y a cuidarse de la intención que tenían muchos de estos falsos, atraer a esos hermanos nuevamente a las costumbres judías. Nosotros podemos ser tentados en nuestras vidas a volver atrás también, si no estamos firmes en el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo trata de que ellos comprendan de que si Cristo, que es el mismo Dios encarnado, de manera gozosa, de muy buena voluntad, vamos a decir, para que se entienda, se vistió de humanidad para entregarse por su pueblo. Entonces nosotros podemos también estimar esa verdad en comparación o en relación para con otros. No podemos desconectar lo que viene hablando antes de estos versículos que acabamos de leer Pablo con respecto a la exaltación de Cristo, desconectarla de nuestra relación para con los demás, sino que es compatible, ¿no? Pablo quería que ellos comprendieran esta verdad. Mientras estamos en esta carrera y mientras proseguimos a la meta del llamamiento o del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Resumidamente y muy rápidamente, eso es lo que trata en general la carta, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos al versículo número 12, que es lo que vamos a tratar, son 3 versículos solamente en esta mañana, leemos así. Dice, capítulo 2, versículo 12, 13, 14 y 15. 4 versículos, perdón, no 3. Por tanto, amados míos, Pablo les dice a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El título que propone para ese pasaje, para esos 4 versículos y bueno, algunos más, que no vamos a leer a causa del escaso tiempo que generalmente tenemos y de mi irresponsabilidad en extenderme en el mensaje muchas veces, vamos a leer hasta el 15, como acabamos de hacerlo, pero el título que pone o que aparece en la Biblia, ustedes saben que los títulos no son parte del original, pero sí para diferenciar secciones del tema del cual se está hablando, pero el título que propone la Biblia es Luminares en el mundo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo bastante con ese título en cuanto al contexto de lo que está diciendo Pablo, porque solo hay una forma de llegar a ser luz en medio de un mundo en tinieblas, y entiendo que todos aquí estaremos de acuerdo con esa afirmación. Solo hay una forma de ser luz, y es siguiendo el Evangelio de Cristo, o siguiendo sus preceptos. Esa forma de ser luminares, luz en este mundo,
se encuentra en vivir la salvación, en vivir lo que Dios nos ha dado de entrada, vamos a decir, o en el principio, ¿no? A partir de que el Señor cambia nuestros corazones. El hecho de considerar esta verdad va a hacer que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo, que nuestras vidas muestren esa salvación que el Señor nos ha dado. Pero el hecho de no considerarlo así, no tenerlo presente, va a mostrar no solamente un olvido, no solamente una falta de preocupación en esa salvación que el Señor nos ha dado, sino que va a mostrar varias sombras en la vida del creyente. Va a mostrar una falta de luz, que es lo que precisamente el Señor en boca de Pablo propone cuando anima a los hermanos ahí en Filipos. Así que, hermanos, con esto en mente, tenemos dos encabezados para la enseñanza en esta mañana. Primero, vamos a ver en los primeros dos versículos, el 12 y el 13, la responsabilidad del creyente en vivir la salvación, en usar esa salvación, en cuidar esa salvación, en practicar esa salvación que el Señor nos ha dado. Y en segundo lugar, el testimonio del creyente cuando brilla en el mundo. Eso lo vamos a ver entre los versículos 14 y 15. Pero en cuanto al primer punto en esta mañana, la responsabilidad del creyente en vivir la salvación, nosotros tendríamos que ir un poquitito más atrás a los versículos anteriores, como le decía hace un momento, en donde Pablo muestra la exaltación que Dios hace o le da a Jesús. Él lo exalta, ¿no? Pero ¿por qué lo exalta? Ve su humillación, ve el carácter, su mismo carácter en su Hijo, porque es el mismo Dios. En donde Pablo dice que sin estimar ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y habiéndose despojado de sí mismo, toma forma de hombre para entregarse de manera obediente, y de esa manera obediente ir a la cruz como si fuera una muerte más. Y no es así, sino que de manera obediente él se entrega en una muerte de cruz que mostraba una humillación aún peor. Una humillación que es difícil de pasar. Pero Dios ve esa humillación en Cristo y lo exalta hasta lo sumo. Le da un nombre que es por sobre todo nombre y ante cual se doblará toda rodilla. Eso es lo que viene diciendo Pablo. La vida de Jesús ha marcado el camino por el cual la iglesia debe andar. Y no solo esto, sino que, nótese bien, no estoy diciendo el camino en el cual cada cristiano debe andar, sino la iglesia en su conjunto. Porque muchas de las cosas que va a decir, o por lo menos una o dos consideraciones que va a dar más adelante, va a hablar en cuanto a la relación para con la iglesia y para con otros. A todos aquellos que un día le fue aplicada la salvación en Cristo. Pero hay un concepto, hermanos, que en oportunidades nosotros perdemos de vista, y es el hecho que la exaltación de Cristo vino por el sufrimiento. El Señor lo exalta a lo sumo, le da un nombre que es por sobre todo nombre, no porque haya sido alguien que no le interesó el reino de Dios, no porque haya sido alguien que desconsideró la palabra de Dios, sino que estaba bien consciente de lo que Dios decía, de lo que Dios pretendía, de lo que Dios pretende y de lo que Dios dice, de lo que Dios dirá y de lo que Dios pretenderá, porque Dios no cambia.
Dios acepta la vida perfecta de Cristo y el sufrimiento que fue fructífero para el Padre. Y por ese sufrimiento alcanzamos salvación. Alcanzamos salvación para todos aquellos que le son dados a Cristo. La humillación y la exaltación de Cristo hace que llegue la salvación a nosotros. Hubo alguien que tuvo que humillarse hasta lo más bajo. Hubo alguien que tuvo que entregar su vida de una manera tan espantosa que en ese tiempo se le llamaba maldición, porque quien moría de esa manera era una maldición. Pero eso tuvo que suceder en el consejo y el decreto eterno del Padre, llevarse adelante para que nosotros alcancemos salvación. Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto anterior a lo que ustedes después pueden leer, capítulo 1, y lo que viene anteriormente, antes del versículo 12, del capítulo número 2. Pero teniendo en cuenta esta verdad que Pablo revela, ahora va a seguir con el tema de la salvación y de lo que debiera original en el cristiano, la realidad que Pablo está presentando con respecto a la humillación y a la exaltación de Cristo para que la salvación se lleve adelante. Esto no fue barato, hermanos. Esto no fue algo así nomás, con lo cual llega la salvación a nosotros. Si Cristo no hubiera llevado adelante esta obra redentora, ninguno de nosotros sería salvo y todos iríamos directamente a una condenación y una perdición eterna. No hay lugar a duda que al comprender, pero fehacientemente, cabalmente, profundamente, de manera muy consciente, que Cristo fue exaltado de esta manera, uno no puede quedar igual en la vida. Cuando uno es convencido de la humillación y de la exaltación que Dios le da a Cristo, nuestras vidas no pueden ser iguales. Así que Pablo lo que va a hacer ahora en estos versículos es darle una forma a esa salvación adquirida por gracia. Y va a alentar a los filipenses a cuidarla de manera especial. De manera especial. Porque Cristo es digno de que ese pueblo adquirido viva en esa salvación. ¿De qué manera? Buscando santidad. Así que dentro de lo que va a decir comienza, bueno, como dice el versículo número 12, por tanto, amados míos. Así era para Pablo esta iglesia. Y no solamente esta iglesia, porque en varias cartas nosotros vemos que Pablo comienza así, ¿no? O casi muy parecido, así, de esta manera. El otro día, también el miércoles, veíamos ahí en la carta de Pedro, nuestro hermano Nelson también estuvo predicando sobre ello, y Pedro también empieza con una afirmación de ese tipo, ahí por el capítulo 2, si mal no recuerdo, o en alguno de los versículos, en donde él dice, amados, ¿no? Ese amados es el mismo amados que nosotros podemos sentir de Cristo. Quizás no lo vemos literalmente en la palabra, o quizás en algún versículo está y no recuerdo exactamente, pero ya el hecho de morir en la cruz y humillarse hasta ese punto nos muestra que nos ama y que nos amó. Entonces es como si Cristo mismo nos dijera, amados. Y así Pablo se refiere a ellos, no amados. Eso muestra que existe, ¿no? Una constante en medio de aquellos que fueron regenerados. Debe haber ese amor, ¿no? Hay un sentir especial en medio de los adoptados, en medio de los hijos de Dios. Hay una relación de amor entre aquellos que fueron justificados, en medio de la iglesia. Debe haberla. Que ahora de manera natural lo lleva a amarse o a sentirse realmente amados por otros, ¿no? Ese es el punto de inicio que Pablo presenta, amados, para que vivan en una relación de amor.
para que, demostrando ese amor, el mismo amor que Cristo demostró en la cruz, ahora, viviendo en una salvación, eso sea compatible con el amor de Cristo. Entonces él, sobre la base del amor de Cristo, vuelve a hacer un llamado. Y ese llamado no solamente debía ser respetado o debía ser llevado adelante como cuando fue respetado en su presencia, ¿no? Él dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Claro, Pablo no estaba con ellos ahora, pero Pablo sigue ocupándose. Hay una conducta que él busca que ellos manifiesten. Hay un cuidado de la salvación que él busca que ellos lleven adelante, ¿no? Que lo hagan así, que lo vivan así. Él lo cree muy conveniente y de bendición para ellos. El hecho de estar ocupados en la salvación. El hecho de estar ocupados en la salvación. Mucho más ahora en mi ausencia, dice. Bueno, ¿qué, Pablo? ¿Qué nos querés decir? Ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pensaba cuando estaba ahí con mis bosquejos, qué corazón que tenía este hombre, ¿no? Qué gran corazón que tenía Pablo, que a la distancia y en la situación en la que estaba, encarcelado, se estaba preocupando por la salud espiritual de otros. Cuando Pablo se preocupa por esto, está mostrando el amor de Cristo, está mostrando su salvación real. Él estaba preocupado por la salud espiritual, pero no solamente por eso, sino también por el hecho de que ellos crezcan en esa salvación. Que ellos estén ocupados en esa salvación. Y mi hermano, la pregunta es, ¿realmente nosotros nos ocupamos de nuestra salvación? ¿Estamos bien al tanto de lo que significó cuando vemos la humillación de Cristo para que nosotros alcancemos salvación? ¿Realmente nosotros nos ocupamos en nuestra salvación? Entonces ese pensamiento o esa pregunta debe movernos a que nuestra ocupación en la salvación que el Señor nos ha regalado sea real. Debiera llevarnos a preguntarnos si me estoy ocupando. ¿Te estás ocupando de tu salvación? ¿Qué es ocuparse de la salvación? Bueno, nos lleva a pensar en que aquella salvación que viene por medio de Cristo a nosotros es una salvación que ya fue dada. Es una salvación que ya llegó a nuestras almas. En un día preciso, en un día determinado, en las condiciones que Él dispuso, luego de la situación que Él haya querido generar en nuestras vidas, pero es algo que ya es un hecho en el alma de los hijos de Dios. No está diciendo Pablo que nosotros tenemos que preocuparnos o ocuparnos en conseguirla. No. Ya está. Ya llegó. Si el Señor ya salvó, ya es un hecho. Y aunque es así, algunos piensan que Pablo aquí está hablando de conservar esa salvación adquirida por las obras que nosotros podemos hacer. Y esto es un error, porque la preservación de la salvación está en las manos de Dios. Juan lo dice claramente en su Evangelio, en capítulo 10, versículos 28 y 29, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Así que es imposible que Pablo esté diciendo hay que ocuparse en la salvación para aportar algunas cosas de parte nuestra para que esa salvación no se pierda
o para que esa salvación disminuya, o para que no existan las almas que fueron regeneradas. No. Yo les doy vida eterna, dice Juan, y no perecerán jamás. Por lo tanto, Pablo no está hablando de un evangelio que por obras hace que la salvación se mantenga. De ninguna manera, pero hay muchos que dicen que sí. Pero Pablo está explicando que no, y hay bastante argumento bíblico para entenderlo así. Si ustedes pueden leer uno de los párrafos, que es el párrafo número 2 del capítulo 17, que habla de la perseverancia de los santos, tiene bastante que ver con esto, en la Confesión de Londres. O el mismo párrafo, también 3, que hoy leíamos sobre la santificación. Por lo tanto, Dios lo que hace es mantener a su pueblo en lo que le ha dado. Pablo a lo que se está refiriendo es a la salvación en la etapa progresiva, en cuanto a la santificación del creyente. Por eso tiene que haber una ocupación de parte del creyente en esa salvación, en la que sí hay una cooperación de parte del hombre. Porque el hombre solo no puede hacerlo, y ahora lo vamos a ver en los versículos más adelante. Sí tiene que haber una responsabilidad, sí tiene que haber una ocupación. Más que una preocupación si soy salvo o no soy salvo. Debe haber, pueden venir la preocupación. Pero muchas veces la preocupación viene por la falta de ocupación. Porque no me estoy ocupando. Entonces, claro, los pecados aparecen muchísimos y entonces termino diciendo, ¿será que soy salvo? Quizá la pregunta será, las condiciones y las situaciones son distintas, pero quizá no tendríamos que preocupar, o preguntar, perdón, ¿pero yo me estoy ocupando de la salvación que el Señor me dio? Así que como lo expone el apóstol, hay que cuidarla con temor y temblor. Y eso es porque tenemos que ser conscientes de nuestra propia debilidad. Nosotros no es que el Señor nos salvó y ahora somos excelentes, de ninguna manera. No es así. Tenemos que ser bien conscientes de nuestra debilidad, y esa debilidad nos va a llevar a ocuparnos en esa salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Aclara que este versículo, bueno, nos dice que no ganamos la salvación por obras, sino que es algo que Dios otorga de manera personal. Pero que una vez que fue dada, una vez que eso llegó al corazón, una vez que eso llegó al alma de las personas, ahora esa salvación obra hacia afuera lo que Dios obró desde dentro. Y eso es parte de la proyección de la santidad que uno busca, que anhela, tomado de la mano de Dios, avanzar. No podemos obrar algo que el Señor no haya hecho antes. A una persona del mundo al cual no le ha llegado el Evangelio de Cristo, no le podemos pedir santidad. No lo va a tener valores morales, va a ser quizás una persona buena humanamente, pero es imposible pedirle santidad. Santidad como Dios la ve. Santidad como hablábamos recién, copiando el carácter de Cristo. O sea, no lo va a lograr. No podemos obrar algo que Dios no haya puesto primero en nosotros. Si Dios ha obrado la gracia en tu corazón y en mi corazón, hermanos, tu tarea y mi tarea es que se manifieste en nuestra vida exterior lo que Dios ha puesto en el interior. Cuando nosotros estamos ocupados en cuidar el regalo de la salvación y buscamos andar en santidad, lo que sale de nosotros permanentemente es luz. Que coincide bastante con el título acá en estos versículos, ¿no? Luz. Que otros perciben claramente. Tu familia, tus hijos, tus hermanos, la iglesia, el mundo en general. Eso es lo que va a salir.
Cuando tomamos conciencia que nuestro testimonio es como un faro, ¿no? Que está a la orilla del mar, guiando las naves. Pero si ese faro está permanentemente apagado, lo único que nosotros vamos a encontrar son naufragios espirituales en nuestras vidas. Porque no hay guía. No hay luz. No hay palabra. No hay búsqueda de santidad. La conducta cristiana muchas veces se ve afectada casi de continuo por nuestra mala conducta y nuestro mal proceder. Se ve afectada. Porque, claro, es parte de ese pecado que todavía hay en cada uno de nosotros. La conducta de tipo anticristiano, vamos a decir, y cuando decimos esto decimos antievangelio, ¿no? O anticoncepto escritural, o como le querramos decir. Ese tipo de conducta en cualquier área de nuestras vidas, el olvido y la falta de aplicación de la escritura en nuestras vidas, lo que va a reflejar es sombra. No va a reflejar ninguna luz. Ni para mí, ni para otros. Esa falta de lectura, de meditación diaria, esa amistad con el mundo, ese coqueteo con el pecado, ese conformarse a los deseos mundanos, ese olvidarme de la conducta cristiana en mi vida, hacen que esa luz sea muy tenue. No alumbra a nadie eso. No le sirve a nadie y primeramente no me sirve a mí. Si el cristiano no vive una vida coherente, es como ese faro con la luz apagada. No puede iluminar a nadie. No es congruente con la palabra. Es una luz apagada. Y esto, cuando sucede en medio de la iglesia, es aún peor porque es de tropiezo para otros. Así que, mi hermano, tu vida cristiana afecta a otros de manera positiva o de manera negativa. Y eso pasa, si es negativa, porque no estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que el consejo es considerar la humillación y que por esa humillación Dios produjo una exaltación de Cristo que nos llevó o te llevó a tu salvación y que ahora, tendiendo ese regalo precioso de gracia, el Señor te dice, cuida esto. Muchas veces no consideramos ese cuidado porque lo único que nos preocupa es nuestra situación personal. Lo único que nos preocupa es nuestra realidad en esta vida. Lo único que nos preocupa es nuestros anhelos, ¿no? Nuestras cosas, pero no las que son de Cristo Jesús. No estamos mirando hacia arriba, ¿no? Sino que estamos mirando terrenalmente. Y eso hace que no nos preocupemos por nuestra salvación, que no nos ocupemos, más bien, por decirlo más bíblicamente, ¿no? Algunos pueden decir, pastor, usted no sabe, ¿eh? Usted no sabe por la cantidad de dificultades que yo estoy pasando, usted no sabe por la cantidad de problemas que tengo, usted no sabe muy bien. Entonces, quizás esté equivocado en lo que está diciendo. Puede ser, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Puede ser verdad, pero la pregunta es, ¿estás caminando con la Escritura en la mano? ¿Estás determinando cosas en tu vida con los preceptos bíblicos? ¿Estás decidiendo situaciones en tu vida y ocupándote de tu salvación? ¿Estás decidiendo con el consejo de Dios en mente o las respuestas están en tus pensamientos y en tus fuerzas y en la manera de hacer las cosas? Porque eso está mostrando falta de luz. Por lo menos desde afuera se ve oscuro, ¿no?
Si es así, todas tus respuestas y la forma de hacer las cosas nunca serán una luz y una bendición para otros. Nunca nadie va a poder decir, aquel hermano, mirá, ha sido guiado por el Señor, me ha dado un consejo sabio. O aquella hermana ha sido de bendición para hermanas más chicas que recién se casan o que están en búsqueda. Nunca se va a poder decir nada de esas personas porque no le alumbra la luz. Y no alumbra con su luz porque no hay luz. Nunca podrán decir qué sabio ha sido el hermano en aquel tema. La luz de Cristo no resplandece muchas veces, sino que lo que se logra ver, más bien, es un corazón malvado, un corazón sucio, un corazón pecador. Spurgeon en uno de sus sermones decía, con respecto a estos versículos, que así como a un aprendiz de carpintero no se le pide que cree la madera, sino que trabaje sobre ella para darle forma, el creyente debe ocuparse en su salvación. Dios es el que pone el material. ¿Cuál sería el material? La gracia y la vida nueva. La salvación. Y nosotros, mediante la disciplina y la obediencia, le damos forma en el carácter diario. La paciencia, por ejemplo, no cae del cielo como un mueble terminado, sino que se aprende trabajando el carácter bajo la guía del maestro. Esto lo dijo Spurgeon, ¿no? No lo digo yo. Pero qué real. Y eso habla de que muchas veces nosotros adquirimos la salvación y quedamos ahí, ¿no? Planchados. No hay avance, no hay progreso. Nos quedamos así. Ahora, no solo ha de haber ocupación, como dice Pablo ahí, sino que debe tener una forma de hacerlo. Y dice, ocúpense con temor y temblor. Con temor y temblor. Y esto no es miedo al castigo, sino una reverencia santa y un temor santo a los principios del Evangelio. No voy a cuidar mi salvación, voy a ocuparme de mi salvación porque el Señor me va a fulminar. Sino, no se trata de esto. No se trata de eso. Se trata de no ofender a Dios, ni perder el sentido de su presencia en aquellos que salvó. Porque la presencia de Dios está en aquellos que salvó, no en los que no salvó. Y con su presencia y con su Santo Espíritu nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Dos cosas muy rápidas nos dan luz sobre esto, ¿no? No es un miedo esclavizante, es una reverencia filial, como la de un hijo hacia su padre. De eso se trata. Con temor y temblor. Porque Dios está ahí, Dios me está observando y Él me ha dado las directrices para que yo sea luz en este mundo y para que mi vida avance en santidad o en todas las áreas que necesito que avance. Es un temor de amor, un temblor por la magnitud de lo que Dios es, por lo que significa Dios en nuestras vidas. Y lo que significa Dios en nuestras vidas nos lo ha dado o nos ha dado ese entendimiento de lo que Dios significa en la salvación. Todo eso viene en la salvación. Imagina que te dan una pintura, ¿no? Esos frescos que le dicen, que valen millones de dólares, pintados quizás por algún pintor de relevancia en este mundo, ¿no? Y te dicen, bueno, tenés que cuidarlo, llevarlo a tu casa y cuidarlo, porque vale una fortuna. El problema que le surge a esa persona no es con quién le dio o quién le dio esa pintura a cuidar. El problema le aparece cuando piensa lo que vale esa pintura. Y entonces, claro, yo la voy a llevar a mi casa y voy a tener que cerrar todo, voy a tener que trabar todo, no decirle a nadie que tengo esta pintura porque vale millones de dólares y me la dieron a cuidar. Bueno, la salvación es un tesoro más grande que esa pintura. Aún más grande.
y deberíamos tratar nuestra vida espiritual con un cuidado extremo. No con ligereza, no con descuido. No así nomás. No, bueno, el Señor me salvó y ya está. No. Sí, te salvó y no va a cambiar esa condición, pero podés llegar a la presencia del Señor, o podemos, muy avergonzados. Pero en segundo punto, rápido, el temor a nuestra propia debilidad. Nosotros tenemos que temblar, hermanos, cuando vemos nuestro propio corazón. Dice, bueno, el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Y sabemos muy bien que es así, lo vemos día a día en nuestras vidas. Temblemos frente a eso. No me puedo confiar ni de mí mismo. Ni de mí mismo. El temblor es como una vigilancia constante en nuestras vidas, ¿no? Como algo que tiene que estar permanentemente. Es estar en guardia, ¿no? Con uno mismo. Por lo tanto, podemos cerrar este punto diciendo que la gracia es el motor y es el motor que produce una relación de causa y efecto. Es como un auto, ¿no? O sea, tengo un auto y le doy marcha para que funcione y me lleve a donde tengo que ir. Pero si al darle marcha a ese auto no arranca, bueno, puede haber varias razones, pero si yo no le coloco nafta, no le pongo combustible a ese auto, por más que le dé y le dé a la llave, no va a arrancar. Nunca, jamás. No sé si ya lo comenté este ejemplo, que es un poco tonto, pero a veces nosotros somos tontos en cuanto, y no quiero ofender a nadie, en cuanto al cuidado de la vida y del regalo grande que Dios nos ha dado, que es la salvación. Y entonces en esa torpeza, que por más que la haya, el Señor no nos va a soltar, pero en esa torpeza incurrimos en un montón de pecados, en un montón de situaciones, en un montón de conductas que no iluminan nada de lo que Dios quiere que ilumine. Así que la gracia de Dios que nosotros vemos en el versículo 13 es el motor que produce una vida de santidad y de reverencia. Ese es el motor, ¿no? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad o por su beneplácito, como dice la Biblia de las Américas. Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué? Porque la persona ha sido rescatada, porque la persona ha sido salvada. Entonces yo me ocupo y Él produce. Yo me ocupo y Él hace andar el motor. De alguna manera lo que nos está diciendo Pablo es que Dios infunde energía tanto a los deseos como a las acciones del creyente. Por eso es una dependencia a la santidad, el crecimiento en santidad, la búsqueda de un carácter cristiano permanentemente. La palabra griega que se traduce como querer aquí indica que Dios no solo se enfoca en los simples deseos o en las emociones antojadizas de los hombres, sino en la intención de regular, de cumplir un propósito planificado por Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque el propósito que Dios tiene lo va a llevar adelante, muy a pesar nuestro. Pero si nosotros nos ocupamos en esa salvación, Él en su gracia nos ayuda a que eso se lleve adelante. El poder de Dios hace que su iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. No es tu poder, no es mi poder, no es mi conocimiento del Evangelio, no son las grandes doctrinas, sino el poder de Dios, como dice Pablo, ¿no? En mí. Pero el segundo punto en esta mañana, hermanos, es el testimonio del creyente cuando brilla en el mundo. Y el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros llegamos al versículo 14, lo que vemos es lo que debería surgir de la conjunción o de la unión del actuar de Dios en sus hijos, en todo su pueblo. Un temor por buscar hacer su voluntad. Eso es lo que debiera surgir. Entonces ya tenemos varias cosas puntuales como para decir, a ver, ¿dónde está cuál es mi condición del corazón? ¿No?
Surge el hecho de querer cuidar esa salvación, surge el hecho de querer hacer su voluntad. Pero Pablo acá utiliza dos palabras, ¿no? Y está diciendo, en medio de este argumento, ¿no? Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y pareciera como que esto está un poco como descolgado, ¿no? Dentro de lo que viene hablando, pero no es así, porque la murmuración es un término que de alguna manera describe una acción sigilosa, de hablar en voz baja, de manera quejosa, ¿no? O quejumbrosa. Y generalmente hablar de esa forma no es porque estamos en un lugar en donde piden que se hable en voz baja, porque estamos quizás, no sé, en un hospital o en algún, no sé, en alguna aula, en la universidad, y bueno, no es para no molestar a los demás, sino que alguien cuando habla así o piensa por dentro, lo que está haciendo es quejarse. A lo que se está refiriendo Pablo aquí es la conducta de ese rechazo emocional a la voluntad de Dios muchas veces. Es la murmuración interna en cuanto a que Dios, ¿por qué me envías esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué yo tengo que vivir así? Y la contienda es aún más grave en sí misma porque aquí significa cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Entonces, esto es parte de la falta de cuidado de salvación. Es una de las cosas o dos de las cosas. Hay una falta de cuidado y puede proporcionar esas cosas. Y más aún también se da en el ámbito de la iglesia. Y uno podría preguntarse, ¿no? ¿Por qué Pablo introduce estos conceptos? ¿Por qué no llevó el argumento por otro lado? ¿O por qué no colocó otra cosa? No olvidemos que siempre la escritura es inspirada por Dios y todo viene de parte de Él, ¿no? Pero podemos afirmar que la murmuración, por ejemplo, siempre parte de un corazón que no está muy de acuerdo con varias cosas. Que no está satisfecho a veces ni con la providencia de Dios. Porque si nosotros estuviéramos realmente ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, estaríamos tan asombrados por la gracia divina en medio de su pueblo que no habría ningún tipo de murmuración, ni para con Dios ni para con los demás. Porque hasta la peor conducta o la peor disensión que se puede tener en la iglesia con un hermano o con alguien, sería parte de lo que Dios está haciendo llegar a nuestras vidas para tratar con nosotros. Para tratar con nosotros y poner en práctica ese cuidado que estamos teniendo en la salvación que va a producir una respuesta acorde a Cristo. Entonces la pregunta, o por lo menos el concepto que Pablo está diciendo, es: estas cosas tienen que estar muy lejos de ustedes. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿murmuramos? ¿O nos atraen las contiendas de alguna manera? ¿Pensás que todo o que en todo tema tu razón es la única? ¿Pasa eso? ¿Te quejas de la providencia de Dios para tu vida? Estas cosas son las que Pablo busca que el cristiano anule en su vida. ¿Y cómo la va a anular? Cuando está cuidando su salvación. ¿Cómo la va a desestimar? ¿Cómo las va a quitar de su vida cuando está buscando una santificación permanente? Cuando está buscando copiar el carácter de Cristo permanentemente. Ahora, cuando eso se empieza a ahogar en el alma, entonces no solamente va a venir la murmuración y la contienda, sino que van a venir varias cosas más. Ahora, ¿cuál es el fin por qué tengo que cuidarme de esto? Y la respuesta está en el versículo 15. ¿Por qué, Pablo, vos hablas de esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de lo que estás diciendo? Para que seáis irreprensibles. ¿Querés que Dios te vea irreprensible? No que los demás por fuera, como bien decía nuestro hermano hoy, nos vean que somos Pablo, Pedro, Santiago y todos juntos, más David, Moisés y Abraham, todos en una misma persona. No, no va a pasar eso.
No vamos a hacer eso y estaríamos siendo hipócritas, pero es para que seamos irreprensibles y sencillos. Ese es el propósito de cuidar esta salvación. La respuesta es esa, para que seáis. Y ahí Pablo está introduciendo la razón por la cual los creyentes deben mantener una actitud correcta frente a Dios y frente a los demás, una actitud de piedad en sus vidas. Y la palabra seáis nos está llevando a pensar que es un comportamiento que todavía no llegó a su máximo esplendor, sino que es algo en lo cual se está transitando. O sea, en este tiempo es como un proceso para que sean lo que tendrían que llegar a ser, para que vayan buscando, para que vayan andando en eso, para llegar ahí, ¿no? Bueno, el Señor en Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En ese seáis, en ese tiempo, en ese caminar hasta una perfección, tenemos que imitar a Dios. Y con la salvación que Él nos da y con el cuidado de nuestra parte en esa salvación podemos imitar a Dios. No es que no sabemos cómo, no es que no sabemos por dónde o a dónde vamos, sino que tenemos un final en los cielos en donde seremos llevados sin mancha y sin arruga, como va a decir. Pero en el tiempo previo tenemos que imitar a Dios para que seamos. Y debe ser en todo tiempo es imitar a Dios. No en ciertas épocas, no cuando estoy bien espiritualmente, no cuando las cosas salen todas bien y estoy bien contento con cómo me va la vida, sino que cuando está todo mal, cuando viene la angustia, el dolor, la tentación, la prueba, lo que sea, también tenemos que ser irreprensibles. Eso es lo que va a mostrar luz. Mira que el hermano está pasando por esta aflicción grave. Yo no sé cómo pasaría por esto, pero mirá a Cristo en ese hermano. Mirá cómo muestra igual a Cristo. Si una luz se enciende, vamos a hacer una analogía, si yo solamente vivo mi vida espiritual cuando estoy bien y cuando estoy mal ya soy reprensible, ya no soy más irreprensible, entonces es como esa luz que se prende y se apaga todo el tiempo, ¿no? Cuando se corta la luz, que viene, que se va, que baja la tensión, que sube, tac, prende y apaga, prende y apaga. Esa luz no es de bendición, esa luz molesta a otros. Esa luz molesta a otros. Esa luz a veces es de tropiezo. Bueno, por lo tanto el propósito es llegar a ser. ¿Qué cosa según Pablo? Irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Irreprensible es una palabra que describe un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica, como cuando también lo vemos en los requisitos, ¿no?, de los oficiales en la iglesia. Es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible y da un montón de consideraciones más. Bueno, una característica que debe ser anhelada por el Hijo de Dios. ¿Querés ser un buen Hijo de Dios? ¿Querés amar al Padre y vivir en sus mandamientos? Tenés que anhelar ser irreprensible. ¿Y de qué manera lo anhelo? Cuidando mi salvación. ¿Y de qué manera? Creciendo en santidad. ¿De qué manera? ¿Solo? No. Tomado de la gracia que hay en Dios. Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una búsqueda en donde otros pueden ver que esa persona es irreprensible con respecto a la maldad y con respecto al pecado. No lo pueden, acá se le dice enganchar, ¿no?, o tomar de nada. Y la palabra sencillo también puede traducirse como inocentes. Está describiendo una vida que es pura, sin mezcla, una vida que no está adulterada, ¿no?, con el pecado. Así que ese es el fin, el propósito de Pablo, en este ánimo que le da a ellos. ¿Cuánta confrontación hay en estas palabras para nosotros, no? ¿Cuánta confrontación? Qué lejos nos vemos cuando analizamos nuestras acciones. Hay sin duda una falta de cuidado de la salvación, porque si no muchas cosas no aparecerían. Hay una falta de búsqueda de ser irreprensibles.
aunque los conocemos los conceptos, pero a veces no podemos vivirlos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, sin mancha, o ser irreprochable, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa varias veces para describir la clase de sacrificio que tenían que traer las personas o el pueblo de Dios delante de Dios, ¿no? Es decir, algo sin defecto, algo bueno, no el sobrante, no lo que pueda traer o lo que pueda hacer en mi vida espiritual, sino algo perfecto. Y Pablo está trayendo este concepto para volcarlo a la vida de los hermanos ahí en Éfeso, pero también para nosotros. Porque cuando hay un cuidado como eso preciado que cada uno de nosotros puede tener y que lo cuida, hasta incluso pueden ser familiares y hijos, de esa misma manera nosotros tenemos que cuidar la salvación. Vivir así, buscando esta vida, estará mostrando la diferencia con el mundo y estará siendo una luminaria para otros. Estará siendo luz para otros. Que el mundo pueda ver en la iglesia que hay una gran diferencia entre la iglesia o los que dicen llamarse cristianos y el mundo. Y la diferencia está en la cruz. Está en la cruz. En la cruz del Calvario. Pablo dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y esto es muy interesante porque el apóstol está teniendo en mente algo torcido, ¿no? Como pasaba en las generaciones en el Antiguo Testamento, pero hoy día también. Es algo torcido. Y ese torcido es la palabra griega de la cual se deriva la palabra escoliosis. Y muchos de ustedes saben de qué se trata porque muchos tenemos escoliosis. Algo torcido, ¿no? En la columna vertebral. Este es el pensamiento de Pablo. Hay una generación perversa y maligna porque está torcida de los valores y del fundamento y de los principios de Dios. Es una curvatura espiritual, vamos a decir, ¿no? Como la de la columna vertebral. Es algo que se desvía de lo normal. Y esta es la condición de todos aquellos que están hijos de Dios, que están lejos de Dios. Ahora, si esta es la condición de aquellos que dicen ser cristianos, ¿cómo puede ser? Y puede ser porque no cuidan su salvación. Puede ser porque no están haciendo caso a un montón de conceptos bíblicos, sino que están siendo desconsiderados. La condición del mundo es ese tipo de vidas, malignas y perversas, no la de la iglesia. La iglesia no debe vivir así. La iglesia debe ser una luz hacia los demás. La palabra perversa que está usando Pablo, que es dura, que es fuerte, está intensificando el pecado en sí. Le da más fortaleza, ¿no? Y la está aplicando a aquellos que se han apartado de la senda, que están lejos de Dios, absolutamente, por su condición, que en muchos casos es irremediable. Aunque sigue así y todo, habiendo misericordia y salvación. Estas afirmaciones de Pablo también están haciendo referencia a una conducta colectiva de la iglesia, de cómo debieran tratarse ellos entre ellos en la iglesia, ¿no? También. Estas personas deben mostrarse como una gran luz en medio del pueblo y para afuera también. Pero de la única manera, hermanos, que vamos a mostrarnos así, de la única manera que vamos a ser irreprensibles y sencillos, de la única manera en la cual nosotros vamos a vivir en santidad o por lo menos buscarla permanentemente en nuestra vida, va a ser cuando estemos conscientes de que debemos cuidar la salvación que Dios nos ha dado, porque esa salvación llegó de una humillación muy grande.
Solo así habrá una diferenciación del mundo. Si los cristianos se quejan, si los cristianos murmuran, si los cristianos entran en contiendas, igual que todos los demás, su luz se apaga. No hay luz hacia afuera. Y no solo que se apaga, sino que van a culpar. A esos son cristianos. Mirá cómo viven, mirá lo que muestran. Solo cuando el creyente somete su voluntad a Dios con alegría y paz, puede resplandecer como una luminaria en este mundo. ¿Cuáles son las dos razones por las que Pablo acá está diciendo que se destruye la paz interna del alma? Bueno, el temor y el temblor es lo que nos inclina hacia Dios. Pero la murmuración y la contienda es lo que nos inclina hacia el otro lado. Y lo único que hace es inclinarnos a nuestro propio yo. Yo soy el que tiene razón, yo soy el que decido, yo soy el que digo, yo y yo. Y Dios no está en esa ecuación. Por lo tanto, hermanos, el creyente está llamado a resplandecer en este mundo como esa luz que brilla para el beneficio de otros. Y para que eso suceda, debemos cuidar con temor y temblor nuestra salvación. El único y mayor ejemplo que nosotros tenemos para esto es la vida de Cristo, que no prefirió aferrarse a lo que es, sino que quiso venir a pagar para que nosotros hoy iluminemos. A pagar para que nuestros pecados sean quitados del medio frente a un Dios santo. Quiso venir a traer el evangelio del reino para que nosotros, viendo esa humillación de Cristo y viendo cómo Dios por esa humillación lo exaltó hasta lo más alto, para con esa exaltación crear salvación para nosotros, entonces ahora nosotros no podemos hacer menos que cuidar lo que el Señor nos dio. No porque lo vayamos a perder, pero sí nos pueda traer muchos dolores de cabeza en una vida que no debiera traerlo. En una vida que ya no es más como la de antes. En una vida en la cual el Señor nos regaló una salvación para poder vivir la salvación, si es que queremos ser luminares en este mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar y luego vamos a seguir con el tiempo de la cena del Señor. Padre, queremos agradecerte una vez más, Señor, porque tu palabra, como siempre, nos guía, nos instruye, nos da aliento, Señor, a poder ver las cosas que no vemos, nos confronta y nos trae de vuelta a la realidad, Señor, que hay en nuestros corazones. Por eso, Padre, te pedimos que una vez más, por medio de tu palabra, edifiques a todo tu pueblo, que podamos cuidar esta salvación con temor y temblor, para así ser, Señor, una luz para otros. Que no sea una vergüenza ser cristianos, Señor, por nuestras malas decisiones o nuestra negligencia hacia ese regalo hermoso que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a poder vivir y a poder copiar el carácter de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.